¿Cómo enfrentas típicamente un día en el que después de ver tu agenda y los plazos que tienes por delante te das cuenta de que es mucho más de lo que puedes realmente lograr? Hoy, en Maná de Lunes, presentamos 10 reglas para una agricultura y una vida exitosa. Una reflexión de Ken Korko. Aunque disfruté de una exitosa carrera en bienes raíces durante varios años, la influencia de haber crecido en una granja nunca me abandonó. Mi familia aún posee un rancho en Pierre, Dakota del Sur, en Estados Unidos, y regreso allí con frecuencia. Ese es un entorno agrícola relativamente tranquilo, entre vacas, toros, caballos y otros animales. Aprendí muchas lecciones importantes ahí. Entre ellas se encuentra lo que llamo las 10 reglas para una agricultura y una vida exitosa. Creo que te sorprenderán estas iluminarias reglas. Número 1, haz tu trabajo cuando sea necesario. Número 2, haz tu trabajo cuando sea necesario. Regla número 3, haz tu trabajo cuando sea necesario. Número 4, haz tu trabajo cuando sea necesario. Regla número 5, haz tu trabajo cuando sea necesario. Número 6, haz tu trabajo cuando sea necesario. 7, haz tu trabajo cuando sea necesario. Número 8, haz tu trabajo cuando sea necesario. Número 9, haz tu trabajo cuando sea necesario. Y número 10, haz tu trabajo cuando sea necesario. Si bien ya no trabajo ni vivo de tiempo completo en una granja, estas 10 reglas continúan sirviéndome como recordatorio y motivación sobre cómo debo de abordar mis responsabilidades todos los días. Mirando mi lista diría esta de cosas por hacer que a menudo me estoy dando cuenta de que tienen mucho más de lo que puedo hacer. Y sin embargo, siento que todo lo que está en mi lista es importante y debe de lograrse. No hay elementos opcionales o frívolos en mi lista. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo puedo hacer todas estas cosas? Me levanto más temprano de lo habitual y si es que ya me levanto temprano, entonces me acuesto mucho más tarde trabajando duro. La experiencia me ha enseñado que esta no es la solución. Un mejor enfoque es llevarlo todo lo que necesito hacer al Señor y confiar en Él para que Él me permita lograr lo que debo de hacer. El Salmo 127 nos da una idea. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Trabajar en una granja, trabajar en una oficina o trabajar en el hogar, en cada caso siempre parecerá que hay mucho más por hacer que el tiempo para hacerlo. Confiando en Dios, encontramos la fuerza y la capacidad para lograrlo. Esto no significa que nos quedemos en la cama o que nos sentemos de brazos cruzados en nuestro escritorio y esperemos que el Señor lleve a cabo todas nuestras tareas sin nuestra ayuda. He encontrado mucha sabiduría en la perspectiva ofrecida por el teólogo Martín Lutero. Ora como si todo dependiera de Dios, luego cuando hayas terminado, ve a trabajar como si todo dependiera de ti. También dijo, tengo tanto que hacer hoy que tendré que pasar una hora extra en oración, de rodillas. Muchas veces me he visto obligado a pasar más tiempo en la palabra de Dios y en la oración y luego paso el resto del día esforzándome por concentrarme en la próxima cosa como Él me indicó. Al adoptar este enfoque busco complacer a Dios en lugar de complacer a la gente o de complacerme a mí mismo. He aprendido que esto ayuda a aliviar parte de la presión y a reducir el estrés en la vida diaria. Si tomo la actitud de que todo lo que hago en última instancia es para la gloria de Dios, puedo estar seguro de que Él estará conmigo y me capacitará para lo que debo de hacer. Colosenses capítulo 3 lo expresa claramente. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Debemos trabajar como para el Señor en todo lo que hacemos. Que tú y yo terminemos bien este día haciéndolo todo para su gloria y para ayudar a los demás. Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en 3-e.org.